Perfecto. Esta asignatura entonces tiene como nombre Lentes para ver la Biblia 2. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de lentes? ¿Ya? Cuando hablamos de lentes nos estamos refiriendo efectivamente a lo que está ahí en pantalla, ¿cierto? Lo que todos conocemos, ya que son los anteojos, lo que nos ponemos, ¿cierto?, delante de los ojos para poder ver. Los lentes normalmente los utilizamos con alguna función, ¿cierto? Si hay una persona que tiene problemas de visión, el lente lo corrige. Si de pronto hay mucho sol, nos ponemos anteojos de sol, ya que lo que permiten también es que no entre demasiada luz a nuestros ojos, y que de esa forma no se nos dañen los receptores fotosensibles de nuestro iris. O bien, ¿cierto? Existen lentes de distintas formas, ¿cierto? Nos permiten ver más lejos, nos permiten ver desde más cerca, etcétera, etcétera. Un lente, ¿cierto? Nos permite ver cosas que normalmente no vemos con los ojos, ¿cierto? En todo momento. De esa forma, por eso es que les denominamos lentes para ver la Biblia, porque muchas veces cuando leemos la Biblia y nos enfrentamos cara a cara con la Biblia, nos damos cuenta o la tomamos simplemente como una historia, pero no nos damos cuenta de toda la riqueza que hay ahí. Pasa muchas veces cuando vemos una película o una serie una vez, ¿cierto? Y nos damos cuenta que se nos pasaron un montón de detalles. Cuando la vemos por segunda vez, hay más detalles. Cuando la vemos por tercera vez, hay más detalles todavía. Con la Biblia nos pasa mucho. De que muchas veces cuando la vemos en un principio, lo tomamos simplemente como historias. Y decimos, oye, que entretenía las historias. Pero no nos damos cuenta la profundidad y la riqueza que hay dentro. Y si consideramos que la Biblia es el fundamento y la base de nuestra fe, es lógico que queramos aprender más de ella y poder rescatar de las escrituras toda la riqueza posible, ¿ya? Porque eso obviamente va a ayudar a que tengamos una vida de fe mucho más sana, mucho más equilibrada. Entonces, y que obviamente podamos servir a Dios de la mejor forma. Entonces, primero que nada, les quiero felicitar por estar acá esta tarde. Yo soy un fiel creyente de que la palabra de Dios es el soporte de nuestra vida de fe. Y considero que si ustedes están acá también es porque también lo consideran así. Ya si estamos invirtiendo parte de nuestro día sábado para estar aquí, ¿cierto? Es porque creemos en el poder de la palabra de Dios. Y lo que vamos a ver hoy día, en la lección número 1, tiene como nombre la verdad. ¿Mm? La verdad como concepto. Existe un versículo clave que dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso lo dijo Jesús. Y si recordamos varios módulos atrás, de hecho, si recordamos y nos vamos hacia atrás, hacia IBB año 1, nos vamos a encontrar de que hay un módulo que se llama El Hijo del Hombre Vino. Ustedes ya están en tercer año. Eh, si nos recordamos, primer año, existe un módulo que se llama El Hijo del Hombre Vino. Y ese, si no me equivoco, es la primera o segunda clase donde se toma una unidad que habla efectivamente de la verdad. Eh, y cuando hablamos de la verdad, en ese módulo hablamos de un concepto de verdad, ¿ya? Ejecutamos ahí entre todos un concepto y ese concepto me gustaría que lo recordemos y que tengamos como base de nuestro aprendizaje efectivamente este concepto de verdad. Dijimos que hablábamos de verdad, ¿cierto? Y nos referíamos a verdad con toda palabra de Dios expresada por Jesucristo cuyo resultado es la vida. ¿Mm? No podemos despegar a la verdad de la vida. La verdad produce vida. Entonces, en ese módulo, en primer año, conversamos acerca de que tenemos muy mal gastado el concepto de verdad socialmente, porque por lo general utilizamos la palabra verdad para referirnos a algo que es cierto. Hoy ayer vi a un hermano haciendo tal cosa. Eso es algo cierto a lo mejor, ¿cierto? Está diciendo la verdad. Decimos, oh no, si está diciendo la verdad. Pero si eso no provoca vida en términos bíblicos, ¿cierto? No estamos refiriendo simplemente a una información correcta. Pero la Biblia tiene una capacidad que no la tiene ningún otro libro en toda la literatura, que es encarnar a la verdad y llevarla a una persona. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Eso quiere decir que todo el concepto de verdad cambia cuando entramos en la Biblia. Ya no nos estamos refiriendo simplemente a una información certera. La Biblia no utiliza la palabra verdad para cualquier cosa. Nosotros hoy en día lo usamos a cada rato, ¿cierto? No, si te estoy diciendo la verdad. Los niños chicos, ¿cierto? Cuando los castiga la profesora, ¿cierto? Se sacan una mala nota y dicen, no, sí, porque la profe me tiene mala. Te estoy diciendo la verdad.
Y están ocupando la palabra verdad simplemente para referirse a una información cierta. La Biblia va mucho más allá. ¿Ya? La Biblia va mucho más allá y encarna la verdad para referirse a algo cierto que lo que provoca en una persona es la vida espiritual, no la vida física, ¿cierto? Tenemos que despegar lo que es la vida física de una persona de la vida espiritual de una persona. Son dos cosas muy distintas. ¿Mm? Todos los que estamos acá, ¿cierto? Y tenemos nuestro cuerpo animado es porque tenemos vida física, pero sabemos que no todos tienen vida espiritual. Por lo tanto, la verdad lo que provoca es eso, vida espiritual. Entonces, esta definición de verdad nos va a ayudar a ver la verdad como una herramienta para meternos, ¿cierto?, al interior de la Biblia. Entonces, hablamos de que la verdad es un lente, precisamente porque nos permite ver la Biblia de tal forma de poder encontrar cosas que si lo leemos a primeras, a buenas y a primeras, no nos vamos a dar cuenta. Y lo vamos a ir desarrollando mediante vaya transcurriendo el tema. A todo esto, antes de continuar, cualquier pregunta, duda, consulta, por favor levanten la manito o simplemente me interrumpen, no hay ningún problema en ello, ¿vale? El primer conflicto cognitivo que se nos va a generar en la clase de hoy va a ser precisamente cuando hablemos del Antiguo Testamento versus el Nuevo Testamento. ¿Qué es un conflicto cognitivo? Me preguntará usted. Conflicto cognitivo es lo que viene antes, previo al aprendizaje de cualquier índole. Cuando vas al instituto, cuando vas a la universidad, cuando vas al liceo, siempre te están entregando información nueva. Uno va a clase a eso, ¿cierto? A aprender. Entonces, esa información nueva siempre se contrasta con la información que yo ya tengo y ahí se genera un conflicto. En el mundo de la pedagogía, a ese conflicto se le denomina conflicto cognitivo. Si no se produce conflicto cognitivo, no hay aprendizaje. Entonces, no lo veamos, cuando escuchamos la palabra conflicto, no lo entendamos como algo negativo, sino como algo positivo, algo que tenemos que superar para que se produzca un aprendizaje. Siempre va a provocar eso, la información nueva se contrasta. Y se pueden dar dos casos, de que esa información nueva nutra la información que yo ya tengo si es que van en la misma relación. Y el conocimiento que tenía se expanda. Entonces la persona aprende algo, aprende una información nueva. O se puede dar el caso de que la información nueva no vaya en la misma línea y en la misma dirección que la información que yo ya tengo sobre un tema. Y ahí es donde se produce un conflicto, porque ahí empieza y convergen un montón de elementos que son propios del ser humano, como por ejemplo contrastar quién me está diciendo la información nueva y quién me dijo la información anterior. Y pone en una balanza qué información pesa más y se queda con la que pese más. Pasa mucho con los niños chicos, ¿cierto? La mayoría, a lo mejor de ustedes también, creyeron, no sé, en la figura del viejo Pascuero en algún momento, ¿cierto? O los niños chicos creen, no sé, el viejito Pascuero, el ratón de los dientes, y en algún momento alguien les dice que no es así. Por lo general algún pesado en el curso. No, no existe el viejo Pascuero. Y el cabrón chico se queda como... Y contrasta lo que le dijo la mamá o el papá, ¿cierto? Versus la información nueva que le está llegando. Ahora, si la información nueva viene con un razonamiento, se va a quedar con esa información nueva. Si viene con un razonamiento que es más fuerte y que logre derribar al anterior. En el caso de cuando estudiamos la Biblia, tenemos una ventaja tremenda, ¿ya? Y es que tenemos una fuente confiable que es la Escritura. Por lo tanto, todo lo que vayamos aprendiendo tenemos que contrastarlo ahí. Tenemos algo de qué sujetarnos, ¿ya? Distinto es si estuviésemos aprendiendo, no sé, física cuántica, algo que no sabemos nada y viene un montón solamente de información nueva, no tenemos nada que hacer, nada contra qué contrastar. Pero como tenemos una fuente segura, ¿cierto? Cada información nueva, ¿cierto? Yo les pido por favor que lo vayan y que lo contrasten con la palabra, ¿ya? ¿Y por qué les digo que aquí se nos puede generar este primer conflicto cognitivo? Porque lo que tenemos que aprender y que es necesario para las clases posteriores es que tenemos que tener un buen entendimiento entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tenemos que tener un sano entendimiento entre uno y otro, ¿ya? Un equilibrado entendimiento. ¿Y esto por qué? Porque si no tenemos un equilibrado entendimiento entre lo que es el Antiguo Testamento y lo que es el Nuevo Testamento, se pueden generar ciertos conflictos, ¿ya? Una de las cosas que más se le critica a la Biblia es que dicen que la Biblia se contradice. Porque tenemos el Antiguo Testamento, ¿cierto? Ordenanzas que son un poco brutales, ¿cierto? Tenemos a Dios diciéndole directamente al pueblo, oye, barre con todo el pueblo y mata a todos. Hijo, ganado, todo, a todo elimínalo. Tenemos instrucciones que dicen ojo por ojo, diente por diente.
Entonces, no sé, si yo el día de mañana me peleo con mi vecino y él me da un puñetazo y yo se lo devuelvo, yo puedo decir, oye, pero estoy cumpliendo la palabra del Antiguo Testamento. Y es así. Pero eso es tener un mal entendimiento entre el Antiguo y el Nuevo. De hecho, Jesús lo dijo y Jesús los contrastó y dijo, oíste que os fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, siempre lo que viene después del pero pesa más que lo que viene antes del pero. ¿Mm? Cuando hay un pero en algún lado es una balanza, pero el pero es una inclinanza no justa, es una inclinanza siempre, perdón, es una balanza siempre inclinada a lo que está después del pero. Pero yo os digo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Mm? Contrastó y dijo, ese era el antiguo y este es el nuevo. Hay que tener un sano entendimiento y también tenemos que entender muy bien cuál es el propósito del Antiguo Testamento y cuál es el propósito del Nuevo. ¿Para qué Dios envía a cada uno de ellos? Entonces nos encontramos con que el Antiguo Testamento lo vamos a comparar con lo que está ahí en la imagen, que es un tallo. ¿Mm? Un tallo del cual va a nacer, ¿cierto?, una mazorca y un maíz. ¿Mm? Entonces ese tallo contiene todos los nutrientes, contiene todo lo necesario para que de ahí salga un fruto. ¿Mm? Está todo, ¿cierto? Pero lamentablemente para el tallo no sembramos maíz por el tallo. El tallo es el camino para que llegue después el maíz. ¿Mm? Lo que importa es el maíz. Cuando vemos un buen tallo, ¿qué decimos? Decimos, oh, nos alegramos, pero no nos alegramos por el tallo, nos alegramos porque es sinónimo de que va a dar un buen fruto. ¿Mm? Si vemos tallos todos doblados, todos machucados, el fruto de aquí no va a salir muy bueno, ¿cierto? Entonces cuando lo vemos robusto, sano, verdecito, nos alegramos, pero no nos alegramos por el tallo, nos alegramos por lo que viene después. El Antiguo Testamento es el mejor tallo, es lo mejor, sólido, firme, inderribable, pero contiene lo que viene después, que es el fruto. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que viene el fruto, ¿qué pasa con el tallo? ¿Qué hacemos con el tallo una vez que viene el fruto? Lo conservamos, lo guardamos, sirve de abono para otros animales, ¿cierto? Servirá de comida para otros. ¿Mm? En algunos casos hasta se quema. ¿Mm? Pero lo que importa es el fruto. ¿Mm? Y el fruto del Antiguo Testamento es el Nuevo. El Antiguo Testamento es el camino para que venga el Nuevo Testamento. Entonces todos los testimonios que hay, que son parciales, todas las historias del Antiguo Testamento, ¿cierto?, constituyen la base de lo que viene después con la verdad. ¿Mm? Y es aquí donde hago una pregunta que va a clarificar muy bien, y me gustaría, por favor, si son tan amables de poder contestármela, una pregunta que es fundamental, ¿ya? Y es, ¿en el Antiguo Testamento hay verdad? ¿Existe verdad en el Antiguo Testamento? Lo hago como pregunta, por favor, si alguien me puede ayudar con ella. O me puede dar su visión de esto. ¿Qué creen ustedes? ¿Hay verdad en el Antiguo Testamento o no hay verdad en el Antiguo Testamento? De eso estamos hablando, ese es el protagonista de la clase de hoy, la verdad. Tanto como en mis clases en la U como acá, ¿cierto? No sé cómo interpretar el silencio. Buenas noches. Sí, yo pienso que sí hay verdad, pero una verdad que no se cumplió en ese instante, en ese momento. Ujú. Fue dicha, por ejemplo, que venía Jesús, pero eso es verdad, pero no se cumplió en el momento, o sea, no todos vieron esa verdad. Perfecto. Como el anunciamiento puede ser, ¿cierto? Perfecto. ¿Alguien más? Paula está hablando, no te escucho. ¿Ahí me escuchan ahí? Ahí sí. Sí, saqué el audífono. Ujú. Yo pienso que en mi ignorancia no hay verdad, porque siento que la verdad se encarna en Jesús. Yo creo que había como indicios de lo que venía a ser la verdad, pero no había la verdad. Siento que la verdad está en el Nuevo Testamento con Jesús. Eso. Perfecto. Ambas definiciones están muy bien. El Antiguo Testamento es el anunciamiento de la verdad, por lo tanto el Antiguo Testamento carece de ella. O sea, nos puede decir, pero ¿cómo si es palabra de Dios, cierto? Es palabra de Dios,
pero hablaba acerca de esta verdad que iba a venir. Y esto nos queda muy claro en un verso que está en Juan 1:17. Si alguien me lo puede leer, por favor, sería maravilloso. Y así vamos colaborando todos. ¿Alguien lo tiene por César, ahí? ¿Sí, sí? a mi parecer, en el Antiguo Testamento hubo más ley que verdad. En el Nuevo Exa- Testamento encontramos Exactamente. la verdad. Te adelantaste un ratito de la clase, de hecho. Pero sí, Era una El Antiguo acotación. Testamento reina la ley, exactamente. ¿Alguien tiene por ahí Juan 1:17? Verso, Yo pero lo poderosísimo. tengo. Catarín, por favor. Ya. Dice, Dios dio la ley por medio de Moisés, pero el generoso amor y la verdad llegaron por medio de Jesucristo. Exactamente. Cito de nuevo en Reina Valera. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Cuando yo pregunto normalmente, ¿existe gracia en el Antiguo Testamento? Enseguida la respuesta es no. Todo el mundo me dice, no, no existía la gracia. A nadie se le perdonaba porque sí. ¿Mm? Mucho menos por decir que creía en algo. Eso era una locura para el Antiguo Testamento. ¿Mm? Antiguo Testamento, ¿cuál era la única forma de que alguien te perdonara algo? Era haciendo un sacrificio. ¿Mm? Y el Nuevo Testamento nos revela de que era simplemente ir tapando el pecado, ¿ya? Pero no había un perdón de raíz. En cambio, en el Nuevo Testamento sí hay gracia. Entonces, siempre cuando pregunto, oye, ¿hay gracia en el Antiguo Testamento? Todos me dicen al tiro, no. Pero cuando pregunto si hay verdad en el Antiguo Testamento, nos cuesta. Y nos cuesta precisamente porque no tenemos la concepción de verdad, ¿cierto?, encarnada en Jesús. La Biblia dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Con Jesús todo el Antiguo Testamento cobra relevancia. ¿Ya? Aquí no es que estemos en contra del Antiguo Testamento, en absoluto, es palabra de Dios. Pero el Antiguo Testamento sin Jesús no es nada. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es el anunciamiento de. ¿Mm? Es un tallo sin su fruto no sirve para nada. ¿Mm? El Antiguo Testamento habla todo el tiempo acerca de Jesús, está todo el tiempo anunciando que alguien iba a venir, ¿cierto? Y que iba a traer la gracia y la verdad. Jesús le da sentido tanto al antiguo pacto como al nuevo pacto. Entonces podemos hablar de que Jesús es el gran fruto. La gracia y la verdad vienen con él. Esa es la relación, la sana relación que podemos hacer entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Mm? Para ejemplificarlo de otra forma, siempre uso el mismo ejemplo, y es cuando uno quiere renovar el carnet de identidad. ¿Se han dado cuenta? Cuando usted lo va a renovar, te dan un papel provisorio, porque no te lo entregan al tiro, ¿cierto? Se demora un par de semanas. Te dan un papel provisorio y ese papel sirve, pero no sirve para todo, sirve para algunas cosas. ¿Mm? Y ese papel trae datos que son certeros, sale tu nombre, tu RUT, tu fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, sale una fotito en blanco y negro, y te sirve, por ejemplo, no sé si hay un control de tránsito, te sirve ese papel para mostrártelo, pero no te sirve, por ejemplo, para firmar contratos importantes. No sirve para casarse, ¿cierto? Para trámites que son importantes no sirve ese papel. ¿Mm? ¿Y qué pasa? Que cuando te llega el carnet de identidad, ¿qué pasa con ese papelito que te servía para hacer trámites provisorios? Pierde validez. Una vez que fue emitido, ¿cierto? El original, el real, la copia que estaba en blanco y negro pierde validez. Por lo tanto, nadie hoy día puede buscar al Señor a través del Antiguo Testamento, porque ya llegó el Nuevo Testamento. Ese es el camino a través del cual puedo encontrar a Dios. El Antiguo Testamento, ese papelito. Esa es la buena forma de encontrarlo. Bien, entonces, cuando vemos la verdad es como un endoscopio que nos permite ver las partes de la Biblia, ¿cierto?, que no podemos ver con los ojos así normalmente, cuando estamos leyéndola así a la rápida. Todos saben lo que es un endoscopio, ¿cierto? Espero que sepan solamente que no lo hayan vivido, porque me imagino lo desagradable que debe ser tener una experiencia con un endoscopio. Pero un endoscopio es una herramienta médica que lo que permite es ver partes del cuerpo que no se ven a simple vista. Entonces, la verdad nos permite esto, es como un endoscopio, que nos permite sumergirnos en la Biblia y empezar a rescatar de ahí, ¿cierto? O ver en la Biblia cosas que no están a buenas y a primeras. Entonces, si nos vamos descubriendo la verdad, podemos ver y podemos decir que la Biblia, ¿cierto?,
la Biblia es el que contiene la verdad, contiene a Jesús. Nuestro propósito al leer la Biblia es siempre intentar encontrar a Jesús. ¿Mm? Por eso la figura que rescaté del libro, que está acá, no es la mejor gráfica, ¿cierto? La que rescaté del libro, nos muestra, ¿cierto?, que la verdad lo que busca, ¿cierto?, es encontrar a Jesús. La Biblia obviamente está llena de historias, está llena de narraciones, está llena de poesía, está llena de leyes. Lo que tenemos que buscar ahí, entre todas ellas, es a Jesús. ¿Mm? Ese es el propósito. Entonces, esto es algo que los autores del Antiguo Testamento lo tenían sumamente claro. De hecho, los autores del Nuevo Testamento, uno se maravilla por la claridad que tenían. Por ejemplo, si pensamos en el Antiguo Testamento, pensemos en alguna historia, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, en Isaac, ¿cierto? Isaac tuvo dos hijos, ¿cierto? ¿Cuáles eran esos dos hijos? Perdón, Abraham. Abraham tuvo dos hijos. ¿Cuáles eran? ¿Cómo se llamaban los dos hijos de Abraham? Isaac e Ismael. Isaac, exactamente. Y... No, ojo, estoy diciendo Abraham. Abraham tuvo a Isaac, ¿cierto? Y si Jacob. pensamos, y si pensamos en, en perdón, Abraham, Isaac, Jacob. Isaac tuvo a Jacob y a Isaú, ¿cierto? Tuvo a dos hijos. ¿Y qué pasa con los dos hijos? ¿Ya? Con Jacob e Isaú. Hay una actitud que tuvo su madre, ¿m? La mamá de ellos dos. La mamá siempre estaba, ¿cierto?, apoyando a Jacob. Isaú era el preferido del papá, además que era el primogénito, rudo, ¿cierto? En cambio, Isaac no era del agrado total de su padre. Sin embargo, la mamá hizo algo tremendo, ¿ya? Ella dijo, cuando quiso que el papá lo bendijera a él primero, ¿cierto? Ella dijo que la maldición caiga sobre mí si te descubren, cuando Jacob suplanta al hermano para poder recibir la bendición del papá. ¿Mm? Obviamente, cuando la madre le propone eso, Jacob, ¿qué dijo? Dijo, no, ¿por qué? Porque si mi papá se da cuenta, ¿qué va a pasar? Que me va a maldecir. ¿Mm? Y ojo, que en el Antiguo Testamento se tomaban muy heavy el tema de las maldiciones, ¿ya?, y de las bendiciones. Y la madre, ¿qué es lo que dijo? Dijo, si te descubren, ¿cierto?, que la maldición caiga sobre mí. Cuando vemos esta historia y la vamos leyendo, en la primera, ¿qué es lo primero que rescatamos? Oh, la actitud, esta es una mamá que ama a su hijo totalmente. ¿Mm? Cuando vemos con el lente de la verdad, nos ponemos el lente de la verdad, ¿qué es lo que vemos? Vemos la actitud de Cristo, diciéndole a la humanidad, ¿cierto?, que la maldición que recaía sobre la humanidad cae sobre él. Ella tuvo exactamente la misma actitud de Jesús. ¿Mm? Eso es ver la Biblia, ¿cierto?, con los lentes de la verdad, encontrar a Jesús en cualquier lugar. Por ejemplo, si nos vamos a Gálatas 4, viajemos un poquito a Gálatas 4. Quiero que me acompañen, voy a ir también aquí con mi Biblia, y nos vamos todos a Gálatas capítulo 4, que nos narra la historia, la alegoría de Agar y Sara, desde el verso 21. ¿Mm? Y me gustaría, Cata, ya te convertiste en la lectora del día. Quiero que leas, ¿estás por ahí, Cata, o no? Sí, sí estoy, sí estoy. Sí, sí. Me gustaría, por favor, si puedes leer del verso 21 al verso 24. ¿Gálatas cuánto era? Gálatas 4. Ya. Del 21 al... Del 21 al
al 24. Ya. Dice, decir, ay, lo voy a leer en Reina Valera, ¿verdad? Porfa. Ya. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. ¿De dónde saca Pablo, escribiéndole a los Gálatas, ¿cierto? Él lee las escrituras, ¿cierto? Y ve en el Pentateuco la historia de Agar, ¿cierto? Y Sara. Pero para Pablo, ¿cierto? Él no está leyendo simplemente lo que todos leemos cuando vemos, ¿cierto? Y revisamos el Génesis, ¿cierto? Todos revisamos el Génesis y nos damos cuenta ahí de la historia. Oh, Agar y Sara, qué triste por Agar, ¿cierto? Una mujer, si, por lo general la contrastamos a la era actual, que es muy distinta de la era de esa era. Decimos, oh, pobre mujer, no tenía derechos, se tuvo que ir con su hijo. Y sentimos un poquito de pena, vemos que Dios también se le atraviesa en el camino, y vemos simplemente eso, lo que está ahí a simple lectura. Pero Pablo no se queda con eso. Pablo descubre, ¿cierto? Es como un endoscopio, ¿cierto? Se mete a la profundidad y nos dice, estas dos mujeres están representando dos pactos. El pacto de esclavitud y el pacto de libertad. Dice, Agar representa el antiguo pacto y Sara representa el nuevo pacto. El antiguo pacto, ¿cierto? Cuando la gente entraba y se acercaba a Dios por el antiguo pacto, seguían siendo siervos. En cambio, los que entran por el nuevo pacto entran como hijos. Hijos directos, herederos de la promesa. Entonces, para Pablo, ¿cierto? Al leer esta historia, no se queda con lo primero que está, ¿cierto? Sino que como un endoscopio, ¿cierto? Como un endoscopio, logra sacar desde ahí una verdad mucho, mucho más profunda. El autor de Hebreos en algún momento quería mostrar de que todos somos hermanos y para eso se basa en lo que dice el Salmo 22. Cata, ¿nos puede leer Hebreos 2.12, porfa? Ya lo voy a buscar al tiro. Hebreos 2.12. Ya diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Toma entonces, bueno, él dice esto en el contexto de que está hablando de que todos somos hermanos y se toma de lo dicho por David, ¿cierto? Y lo dice como si lo estuviese diciendo Cristo. También un salmo que podría parecer una canción con bonita letra, él lo toma como el anunciamiento directo de Cristo. Es tremendo. Entonces lo que hace es darle un nuevo sentido mucho más profundo y mucho más rico al Antiguo Testamento. Y así ejemplos en la Biblia tenemos muchos. ¿Ya? Tenemos muchos. Por ejemplo, en Mateo 2.15, Mateo nos dice, ¿cierto?, de que era necesario, ¿cierto?, de que el Señor fuera a Egipto, y lo que hace es tomar una promesa de Oseas e interpreta que lo que está diciendo de Oseas cuando dice de Egipto traje a mi hijo, ¿cierto? Él lo que hace es decir, ok, el hecho de que Jesús haya ido, lo que hace es cumplir con esa profecía. Le da una interpretación, ¿cierto?, a algo que si leemos el libro de Oseas a buena y a primeras, jamás vamos a pensar que es así. Esa es el lente de la verdad. Cuando vemos la Biblia e intentamos encontrar a Jesús, ya en las Escrituras. Ese es el propósito. El centro de todas las Escrituras es Jesús. Por lo tanto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, ¿cierto?, lo podemos encontrar. Una afirmación que podemos hacer es que ver la Biblia con los lentes de la verdad es equivalente a ver la Biblia con los lentes para encontrar a Jesús. Ese es nuestro propósito. ¿Y qué es lo que encontramos? Antiguo Testamento encontramos a la ley y en el Nuevo Testamento encontramos a la verdad, que se refiere a una ley superior. Se refiere a una ley mucho más elevada, que tiene muchas menos trabas. La ley siempre fue limitada. ¿Ya? La ley estaba limitada, no nos permitía ver a Dios como quien es en realidad. El pueblo de Israel nunca pudo ver a Dios con la profundidad que lo vemos hoy en día nosotros. Nunca tuvo un acercamiento,
¿cierto? Tal como lo tenemos hoy en día, que podemos llamar a Dios Abba Padre, ¿cierto? Padre, alguien muy cercano, ¿m? Alguien muy cercano. Nadie jamás, ¿cierto?, tuvo un acercamiento como por ejemplo el que tuvo Juan, que recostaba su cabeza, ¿cierto?, sobre el pecho del Señor directamente. El Nuevo Testamento cambia completamente la figura. Cambia completamente la figura. Recordemos a Moisés, ¿cierto? Ahí cuando se acerca a la zarza, ¿cuál fue la advertencia que se le da? Sácate los zapatos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el terreno que estás pisando es santo. Y sabemos por el Nuevo Testamento, ya lo hemos estudiado en módulos anteriores, ¿cierto?, de que con quien estaba hablando Moisés era un ángel, que venía obviamente en representación de Dios. No era Dios mismo, no era la figura de Dios mismo. Y a pesar de acercarse a un ángel, tenía que descalzarse, tenía que sacarse el calzado, ¿cierto? Ese era el nivel de acercamiento que había en el antiguo pacto. También podemos tomar el ejemplo del sumo sacerdote, entrando, ¿cierto?, al lugar santísimo. ¿Cómo entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo? ¿Se recuerdan? ¿Cómo entraba? Al lugar santísimo, recordemos que entraba una vez a hacer la expiación anual. Ahí hay varias teorías, ¿cierto? Algunos dicen que entraba amarrado con una campanita, ¿cierto?, porque podía morir adentro. Eso no está comprobado, ¿eh? No hay ninguna parte de la escritura que lo diga, y el pueblo judío lo niega. Dice que jamás murió nadie, tampoco hay registro de que haya muerto algún sumo sacerdote dentro de eso, ¿ya? Así que si es verdad o es mentira, no lo sé. No sé de dónde nace eso. Lo que sí sabemos es que tenía que entrar con sangre, tenía que entrar directamente con un sacrificio, ¿ya? Había un nivel de respeto total. De hecho, la advertencia que sí está en la Biblia es que tenía que entrar con sangre, de un animal obviamente, no sangre de él. Si no entraba con sangre, moría. O sea, tenía que entrar con el sacrificio delante. En el Nuevo Testamento viene Jesús, el Hijo de Dios encarnado, y vemos a sus apóstoles, ¿cierto? Con él, vemos al Señor lavándole los pies a sus apóstoles. Vemos a Juan recostando su cabeza, ¿cierto?, en el Señor. Una relación completamente distinta entre la ley y el Evangelio. Entonces ustedes también siéntanse muy cercanos a Dios, siéntanse con una confianza, ¿cierto?, porque el Señor nos ha dado ese acercamiento, nos ha permitido poder estar con Él al lado. Esa es la gran diferencia entre la verdad y la ley, ¿ya? Es el acercamiento, es la percepción que nos da acerca de Dios. Entonces, otro buen ejemplo para entender bien la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es precisamente lo que ocurre con Isaac e Ismael, que ambos son hijos de Abraham. Ambos son hijos de Abraham, Isaac e Ismael, retratados ahí en la pintura que les puse de Luca Giordano, quien en el siglo XVII ya está, pinta esta figura que lo muestra ahí a ellos dos, ¿cierto?, peleando. Obviamente sabemos por la pintura enseguida quién es quién, ¿cierto? Sabemos quién es Isaac y quién es Ismael. Ambos tienen la sangre de Abraham, ambos son hijos. A día de hoy, en la cultura nuestra no habría diferencia, ¿cierto? Nuestra cultura obviamente ya ha dado que los hijos que no están en el matrimonio tienen el mismo derecho, ¿ya? Pero en ese tiempo no. En los tiempos de Abraham era muy distinto. A pesar de que ambos tienen la misma sangre, son completamente distintos. Entonces, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ambos son dados por Dios. Ambos son dados por Dios, pero tienen, ¿cierto?, una profundidad muy distinta. Presentan caminos completamente distintos, en donde el Nuevo Testamento, ¿cierto?, es el que nos da el acceso a Dios como hijos. Que nunca se nos olvide eso, ¿cierto?, que podemos acercarnos directamente a Dios gracias al sacrificio de Cristo que abre el nuevo pacto. La ley es el lente por el que se ve al pecador y a través del cual todos somos culpables, ¿ya? Si nos ponemos el lente de la ley, nos sacamos un rato el lente de la verdad y nos ponemos el lente de la ley, vamos a andar viendo el pecado en toda la gente. Andaríamos viendo el pecado a cada rato. Lo único que veríamos sería las cosas que desagradan a Dios. Porque eso es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento señala todo lo que le desagrada a Dios, ¿cierto? Vemos el último profeta del Antiguo Testamento, ¿ya?, que fue Juan el Bautista, y lo vemos denunciando a cada rato todos los pecados, todo el pecado, denunciándolo. Esa es la función del Antiguo Testamento. Mostrar que el hombre es pecador. Es la función, la gran función del Antiguo Testamento. Mostrar cuál es nuestra realidad sin Dios, sin la gracia y sin la verdad.
Así es el ser humano, ¿ya? Así es el ser humano. Y se nos dio la ley, una ley que era imposible de cumplir para cualquiera de nosotros, ¿cierto? Se nos entrega la ley, la miramos y decimos, wow, soy pecador, no tengo ninguna chance de poder salvarme, soy completamente odiable y odioso ante los ojos de Dios. Pero después viene el Evangelio. Y el Evangelio, si nos sacamos el lente de la ley y nos ponemos el lente del Evangelio, ya no vamos a ver el pecado en la gente. ¿Qué es lo que vamos a ver en ella? Vamos a ver la gracia, vamos a ver el potencial que tienen en Cristo. Ese es el lente correcto, el lente que tenemos que ponernos hoy en día. El lente del Evangelio. Solamente con el lente del Evangelio podemos ver a Dios. Dice la Biblia, ¿cierto? Sin santidad nadie verá a Dios, y santidad no hay en el Antiguo Testamento. La santidad viene con la redención, ¿ya? Y la redención parte en el Nuevo Testamento. Si usted es redimido, usted es santo, por lo tanto puede ver a Dios. Usted cuando está orando, no está orando a un intermediario, está orando directamente a su Padre. No hay un intermediario como en el Antiguo Testamento. Entonces, la invitación siempre es a ponerse el lente de la verdad. Tanto para su relación con Dios como para su relación con sus hermanos. Usted vive todo el día a día con el lente de la ley puesta delante, lo va a pasar re mal y va a pasar una vida cristiana súper amargada, porque va a estar viendo todo el tiempo el pecado en la gente y va a salir decepcionado de la iglesia porque todos son pecadores, porque todos son buenos para el pelambre, todos hacen esto, va a pasar una vida súper amargada porque va a estar viendo el pecado todo, constantemente. Nos ponemos el lente del Evangelio, se nos cambia todo el panorama, porque efectivamente el lente del Evangelio no niega el pecado en absoluto, pero lo redime, que es lo importante. Le da la solución. Entonces, esa es la ventaja del lente de la verdad. Ver en la gente, pero ver el potencial en Dios, cómo nos ve. El Señor cómo nos ve a nosotros hoy en día. No nos ve con el lente de la ley, menos mal, si no estaríamos todos fritos, estaríamos todos listos para el infierno. Nos ve con el lente del Evangelio. Su Hijo murió, ¿cierto? Y por eso Dios nos puede ver santo y por eso puede recibirnos. Si el Señor nos ve con ese lente, nosotros también miremos a la gente con el mismo lente que Dios se pone. Entonces, si tenemos que comparar la ley y la verdad, tenemos que la verdad es como viajar en avión, ¿cierto? Se superan todas las limitaciones, viajamos en línea recta siempre. La ley es semejante a viajar en automóvil, ¿ya? Cualquier cosa te va a limitar, un río, una montaña, va a tener que bordear todo, ¿ya? No puedes ir donde quieras, no puedes atravesar continentes. En cambio, con el lente de la verdad, ¿cierto? Se superan todas las limitaciones, incluso las limitaciones terrenales. Las limitaciones terrenales. Cuando vemos, ¿cierto?, que todo va para peor en la sociedad, ¿cierto? Nosotros, ¿por qué vivimos esperanzados? ¿Por qué vivimos alegres? ¿Por qué tenemos gozo? A pesar de la situación en la que estemos, ¿por qué somos capaces de tener gozo? Los apóstoles ahí encarcelados, ¿cierto? Les pegaban y todo. ¿Y por qué no se les iba el gozo? Porque tenían el lente de la verdad puesta siempre. Eran capaces de superar cualquier limitación terrenal que haya. Entonces, esa es nuestra invitación, ¿ya? Y lo que tenemos que buscar siempre. Cuando vayamos a la Biblia, veámoslo con el lente de la verdad. Busquemos a Jesús ahí dentro de la Biblia. Aunque sea el Antiguo Testamento. Estamos ahí sumergidos en el Antiguo Testamento, sepamos que todas esas historias tienen una validez en Cristo y desde ahí siempre podemos rescatar, siempre podemos encontrar a Cristo en las Escrituras. Esa es el contenido de la clase de hoy. Cualquier pregunta, por favor, abro micrófono, preguntas, dudas, consultas. Comentarios, quejas, reclamos, ¿por qué no? Bueno, cualquier pregunta que tengan, recuerden, ahí también les dejo mi correo, cesar.valdivia.a@gmail.com. Cualquier pregunta que tengan,